Buenas tardes, no somos muchos, ¿verdad? Bromeando con Pablo a veces solemos decir, bueno, a veces en estos actos hay casi tanta gente como en un concierto de Bad Bunny, ¿no? Esto es gratis y lo de Bad Bunny lo tienes que pagar. Y sin embargo allí hay miles de personas y aquí estamos los resistentes, los grandes, ¿no? Entonces, gracias por venir, ¿no? Miren, en todo lo que yo voy a hablar en este momento, me voy a referir a una investigación que pudimos hacer en este archivo, en esta biblioteca, mi amigo Gustavo Salazar Calle y yo. Todo lo que voy a decir no son palabras solo mías, sino que podían ser suscritas por él. Es una investigación que hicimos juntos y hablo yo, pero está él conmigo. Él ahora está trabajando y no ha podido venir, hubiese querido, naturalmente, ¿no? En 2020, Gustavo y yo mismo tuvimos el permiso amable de las autoridades de este lugar, el padre Iván Lucero, director, y el padre Francisco Piñas, vicedirector, que nos permitieron salsear, darle vueltas al archivo personal del padre Aurelio Espinosa Polit. Este edificio ha hecho un gran trabajo con el padre Aurelio Espinosa Polit. Ha digitalizado su epistolario, se puede adquirir aquí, ha digitalizado todas sus obras y nosotros nos pusimos a trabajar, con permiso de las autoridades, con el archivo personal, como les digo, del padre Aurelio. Son 87 archivadores. Nos consta que alguno se ha perdido desde que el padre murió en 1961, porque salta de la caja 12 a la 15, o en fin, esas cosas, pero son 87 archivadores llenos de polvo y llenos de riquezas absolutamente maravillosas. Entonces, en este momento, como ustedes pueden ver, esto me encanta, ¿no? Es que yo soy un niño grande, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer, redoble de tambores, una primicia para todo el Ecuador, una primicia mundial. Nosotros vamos a leer algunos versos de Aurelio Espinosa Polit que están totalmente inéditos, que nadie antes de ustedes ha escuchado. Solo Gustavo y yo mismo, que los encontramos en esa, en esa búsqueda dentro del archivo personal, más personal, del padre Aurelio. Yo ya soy ecuatoriano, tengo la nacionalidad ecuatoriana, además de la mía de nacimiento española. Y cuando yo llegué al Ecuador, descubrí que, mi mujer, que es magíster, nada. Pero es que nadie más, quitando don César y algunos más, conocían al padre Aurelio. Como yo había estudiado letras clásicas en mi país de origen, conocía perfectamente al padre Aurelio, que es apreciadísimo en España. Sobre todo, quizá después hablamos de eso, como traductor de los clásicos. El padre Aurelio no es un grandísimo poeta original, pero es un magnífico traductor de clásicos. Y aquí en mi país es muy conocido. Aquí, pues, no tanto. Bueno, vamos a referirnos, digamos, ahora ya iba a decir la frase de Gustavo. Para Gustavo Salazar Calle, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, amigo de esta casa, el siglo XX ecuatoriano en el terreno de la cultura y muy particularmente los 60 primeros años del siglo XX es el siglo de Benjamín Carrión y de Aurelio Espinosa Polit. Benjamín Carrión no necesita presentación, el padre Aurelio quizá sí. Pero eso nos enseña mucho para nuestro tiempo actual de radicalización, de exasperación, de odio al diferente, de nosotros y ellos, de buenos y malos. Porque Benjamín Carrión era del puño
en alto, por decirlo así, de izquierdas, muy laico. El padre Aurelio era católico, jesuita, etcétera, etcétera. Y podían vivir juntos, porque el diálogo se establece entre los diferentes, no entre los que piensan igual. Eso es un meeting político. Solo les digo esto. Y ahora ya vamos a pasar a estos textos que yo tengo para mostrarles en primicia mundial, ¿no? Vamos a ver. El primer texto del que les voy a hablar es ese pasaje del conde Ugolino. En 1921, con motivo del sexto centenario de Dante, el poeta toscano italiano, el padre Aurelio, por inspiración de su tío Manuel María Poli, arzobispo y gran erudito, pues publicó lo que ustedes ven ahí. En el número de marzo-abril del Boletín Eclesiástico de 1922 salió ese soneto que ya conocemos, y de ese pasaje del conde Ugolino salieron 75 versos. Ya los conocemos, ¿no? Perfectamente. Es la primera traducción literaria importante del padre Aurelio, y ahí está. Tiene un comentario literario valioso también antes, pero verán, resulta que Gustavo y yo mismo, revolviendo las cajas del archivo del padre, en la caja número 13, el legajo sobre 5, resulta que era un legajo que dice Cartas a Monseñor, 1917, hasta creo recordar 1929. Monseñor, naturalmente, es su tío Manuel María. En esas cartas, porque el padre Aurelio lo observaba todo, él se refiere a su tío, ya lo ven ahí, mi muy querido otro papá. Él tenía su papá al que adoraba, le dedicó su primer libro de versos, el padre Aurelio, pero para él el tío Manuel María era su otro papá. Ahí lo ven, no es que lo invento yo, ahí está. Era su otro papá. Y en este legajo de cartas hemos podido mostrar claramente que Manuel María para 1921 ya era un intelectual, había publicado mucho. Y Aurelio en Europa no había publicado prácticamente nada. Estaba empezando. Pero fue su tío Manuel María el que le impulsó, el que tiró de él, el que le dijo adelante, a traducir, a escribir. ¿Se dan cuenta? Y dentro de este legajo, el documento número 4, esta carta, bueno, o sea, fue un descubrimiento sensacional. En esta carta, el padre Aurelio, el 28, quiero recordar, de junio, va recorriendo su traducción de Dante del conde Ugolino. Eso se había publicado, les acabo de decir, en el número de marzo-abril de 2022. Y esta carta es de junio. Aunque aquello ya estaba publicado, el padre Aurelio siguió trabajando con ese texto. Manifiesta que acoge las sugerencias de usted, mi querido otro papá, Manuel María, y del señor Echeverría, del que no vamos a hablar ahora, no tenemos tanto tiempo, ¿no? Y al final de la carta, él dice, ahora le mando la versión arreglada y corregida de esto, y aquí viene la bomba. Y además, como usted me lo pidió, tío, he traducido los 16 primeros versos que están al final del capítulo 32 y son anteriores a esos 75 con que se inicia el canto 33 del infierno de la Divina Comedia de Dante. Es decir, nos quedamos, como dicen ahora, ojipláticos. Teníamos la versión definitiva de lo ya publicado y 16 versos totalmente inéditos y desconocidos de los que no habla nadie,
porque esta carta fue siempre totalmente privada, ¿no? Y nosotros ahora pues, vamos a leer esos 16 versos, como les digo, en primicia. Bueno, esto no es una exageración, es que es una primicia mundial. Nada, y dice, paso, lo están viendo, ¿verdad? Y horrendo grupo en una grieta contemplo, una cabeza allí se alzaba, cual yelmo de otra que feroz sujeta. Como al par el hambriento el diente clava, así el de encima al otro le mordía, donde la nuca en el cuello acaba. Y de igual modo que Tideo un día a Menalipo desgarró las sienes, por dentro y fuera el cráneo le comía. Si tiene la escena delante, ¿no? Oh tú, que peor que bestia no contienes tu furor contra aquel que estás royendo. Dime el motivo, pues si en ello vienes y justas son tus quejas, yo entendiendo quiénes fuisteis y en qué contra ti peca, tu fama iré en el mundo defendiendo, si la lengua con que hablo no se seca. Estos versos que acabo de leer, 16, son totalmente inéditos. Van a ser publicados en la serie que publica la PUCE de obras escogidas del padre Aurelio. Y después ya continúa la versión corregida sobre la publicada del canto 33, que termina con este verso genial, ¿no? Eso no se lo pongo, pero bueno, pues el bueno del conde Ugolino cuenta la historia a Dante. Primero dice, no lo voy a leer, ¿no? Pero primero dice el Dante que se limpió la sangre en el pelo de la cabeza que roía, ¿no? Y ya se puso a hablar. Cuenta cómo fueron muriendo los niños, ¿no? Primero murió uno, luego el otro, y allí me quedé yo con los cadáveres ante mí. Y termina el Dante con este verso célebre que dice, y al fin, leo la traducción del padre, más que el dolor pudo el ayuno. Es un verso magnífico porque no sabemos qué pasó. Dante lo deja claramente, más que el dolor pudo el ayuno. ¿Qué hizo? Más que el dolor de la muerte de los hijos, pues se puso a comer el cadáver, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? También puede ser que, más que el dolor del hambre y de ver a los hijos muertos, el ayuno me llevó a la muerte y no terminé en el canibalismo por mis propios hijos, ¿no? Nunca lo sabremos porque a Dante nunca le entrevistaron en Ecuavisa y él decidió dejarlo así. Pero quiero que se fijen, por favor, en el último verso de esos 16. Si la lengua con que hablo no se seca. A mi entender, en esa traducción del padre Aurelio, pero en el verso original de Dante, hay un concepto célebre en nuestra literatura, ¿no? Garcilaso, en su Égloga tercera, que está dedicada pues a María de Osorio, una noble del gobierno español de Nápoles, pues todos conocen este verso, ¿verdad? Este poema. Aquesta voluntad honesta y pura, ilustre y hermosísima María, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice Garcilaso, creo que tomándolo de Dante, y aún no se me figura que me toca este oficio, es decir, este oficio de cantar tu belleza, tu inteligencia, y aún no se me figura que me toca este oficio solamente en vida, mas con la lengua muerta y fría en la boca, pienso mover la voz a ti de vida. Es decir, cadáver y muerto, aún he de mover la lengua para cantar lo bella que eres, lo inteligente que eres. Si la
lengua con que hablo no se seca. Para que vean que los antiguos, aunque no tenían iPhones, tontos no eran, ¿no? Todos tienen en la mente, creo, el título de aquel libro de poemas de Salinas, La voz aquí de vida. Lo toma del gran Garcilaso, quien lo toma del Dante. ¿Sí? Nunca desprecien, ya desde mi país de origen dicen, cuando quieras aprender, compra un viejo. En literatura es lo mismo. Y ahora vamos a pasar, si quieren, pues a la segunda vez. Y el sobre dice: a mi muy querido hermano Idelfos, ¿quién sería? Homenaje respetuoso y lleno de reconocimiento. ¿Por qué habla? Bueno, ya les ha dicho Pablo que el padre Aurelio pasó 30 años de su vida en el extranjero. Se educó sobre todo en Bélgica, en Francia, en países de lengua francesa. Y tenemos claro que para él el francés pues era prácticamente una lengua materna. Sabe muy bien que el concepto de lengua materna desde hace muchos decenios ya no es algo unívoco. Se puede considerar que hay personas que tienen más de una lengua materna, sencillamente, ¿no? En las cartas entre el padre Aurelio y sus hermanos sale muy a menudo este tema de que casi el francés era más lengua materna para ellos que el español, porque el francés en el que se educaron es la lengua en la que adquirieron el lenguaje abstracto, sin el cual no funciona bien la mente, ¿no? Vamos a hablar de un poema en francés de autoría del padre Aurelio. El arzobispo Manuel María Poli decía del padre Aurelio, textual, que versifica con igual soltura en castellano y francés. ¿Sí? El mismo padre Aurelio dice en esta carta de sí mismo, la carta que les mostraba hace un momento, ¿no? No soy, decía él, ni creo llegaré a ser nunca poeta de profesión. Tengo la inspiración muy intermitente y sin ella, sobre todo en castellano, no hago nada de provecho. Él era poeta, como les ven, tanto en español como en francés, pero casi hasta se sentía más seguro en francés. En la bibliografía que pueden ustedes adquirir a la salida, firmada por el padre Osvaldo Romero, pero hecha casi en su totalidad, como descubrimos Gustavo y yo, en este archivo personal por el padre Aurelio. Osvaldo Romero se olvidó de dar ese detalle, total el padre ya se había muerto. Se dice, entre los inéditos hay las prelecciones de las que yo me voy a ocupar en los lustros que me quedan de vida y poesías francesas. Preciosa colección de composiciones de diversas épocas. Para mi gusto, dice el padre Osvaldo, superan a las escritas en castellano. El padre Aurelio no es un magnífico poeta original, sí que es un excelente traductor en verso, pero bueno de verdad, bueno de verdad. Ya pueden ustedes comprar el Sófocles que ha publicado la PUCE. Serán los, me parece que son $40, serán los $40 mejor invertidos, ¿no? Y les durará más que los 120 que pagarían por grabar 2 horas. Bueno, entonces vamos a pasar a este poema. Dentro del sobre, pues nos encontramos con este soneto. Esta es la letra del padre Aurelio, escrito en francés y que tiene este título, que, bueno, no vamos a leerlo en francés, ¿no? A la Catedral de Reims después del primer bombardeo, septiembre de 1914. Cuando comienza, es decir, por esas fechas fue compuesto este poema. Tenemos todavía a un Aurelio Espinosa Moritz, pero
pero bien jovencito. El soneto es técnicamente perfecto, poéticamente, pues hombre, no tanto, ¿no? Ustedes saben muy bien que apenas comenzó la Guerra Mundial, la primera, el día 4 de septiembre de 1914, los alemanes bombardearon la ciudad de Reims y en particular la catedral de Reims. ¿Por qué? Porque Reims y su catedral están profundamente vinculados al reino de Francia. Desde los reyes capetos, todos los reyes franceses fueron consagrados en esa catedral. Es como el templo nacional de Francia. Entonces lo que querían los alemanes era evidentemente destruirlo, pues para minar la voluntad de resistencia de los franceses. Estas zorrerías de las guerras son comunes. Cuando en España comenzó la horrible guerra civil española, por cierto, muy mitificada por la izquierda, que nos ha hecho creer a todo el mundo que ellos no mataron a nadie, quiero decir que el 18 de julio comienza esa guerra y el 3 de agosto la aviación republicana envía a Zaragoza un avión cuando en aquel momento Zaragoza no era un objetivo militar. Ese avión de la Fuerza Aérea Republicana dejó caer 4 bombas, 2 cayeron sobre la techumbre de la Basílica del Pilar y 2 en la plaza. El objetivo claro y diáfano era destruir con ese bombardeo la Basílica del Pilar, patrona de España, símbolo por excelencia de la nación española. Para que vean que ahora vemos cosas en Ucrania. Yo que tengo alguna edad las he visto en Yugoslavia. Me han contado todo lo que pasó en las anteriores guerras. No hay nada inventado. Hasta en esto, los clásicos ya dijeron las cosas. Pero vamos a pasar a este pueblo. Bueno, la catedral de Reims fue alcanzada por las bombas alemanas de septiembre de 1914, ardió y es fama que el plomo que había debajo de la madera se volvió líquido y caía por las válvulas, ¿no? Bueno, esta es la situación. Ahora vamos a traducir al español, si les parece, ¿no? ¿Quieren de la... Bajo un cielo en duelo, como 2 brazos martirizados, ella, la catedral, eleva sus torres, la maravilla gótica, la obra maestra de Reims, que un odio herético ha reducido en un día a humeantes escombros. Es allí donde los altos hechos de Francia estaban escritos, y su fe secular y su antiguo esplendor. Pero el cielo ha querido que una apuesta profética animase su esperanza en su duelo incomprendido. Pasamos a los tercetos. Porque mientras que todo en torno, la ruina se amontona en el atrio, se mantiene intacta la doncella como para proteger el viejo templo mártir. Su mano muestra el cielo con un gesto de esperanza que dice: no temáis, mi Dios se va a compadecer con gran piedad del dulce país de Francia. Naturalmente, la Pucelle, que está ahí, la doncella, es la doncella de Orleans. Pero hombre, dígamelo a alguien. Juana de Arco, ¿no? Es la gran heroína francesa que se enfrentó a los ingleses porque Dios le dijo que había que echarlos de Francia, ¿verdad? Esta es la estatua. La hizo Jean Dubois en 1895. Está al lado de la Catedral de Reims.
Hay 3 copias más repartidas por Francia, porque los franceses, a diferencia de nosotros, los de la cultura hispanoamericana, ellos aman sus cosas y las defienden. Nosotros normalmente las despreciamos. A mí me gusta decir, porque yo ya soy ecuatoriano, que lo que más le gusta a un ecuatoriano es ponerse una gorra de New York City e irse a comer al Kentucky Fried no sé cuántos. Eso es lo que más le gusta. Y si alguien conoce de literatura, será un extranjero. Nosotros nunca hacemos nada bueno. Es mentira, pero es nuestro carácter. El de ellos, en cambio, es que lo francés se defiende y se publicita por encima de todo. Bueno, pues ahí tienen ustedes a la doncella de Orleans levantando su brazo, como decía el padre Aurelio, y mientras la catedral se hundía en el incendio, pues la doncella anima a la dulce patria de Francia a que salga adelante. Y estos son los 2 poemas totalmente inéditos que yo quería mostrarles.